problema no es la ayahuasca, el problema es que hay un mercado que no está regulado y que hace que todo se desvirtúe, todo se termina prostituyendo de alguna forma. En el Perú ya hay muchos chamanes que de repente como usan mal a la planta, ¿no? Abusan de ella, ¿no? No es dable, ¿no? La tierra hay que cuidarla, ¿no? Hay que preservarla. Lamentablemente se ha tergiversado también el uso de las tomas de medicina. Ese problema tenemos nosotros sobre de los madereros. ¿Y qué reforesta? Nadie. ¿Se va presidente a reforestar? El uso de la ayahuasca se remonta a los tiempos antiguos en las culturas indígenas de la región amazónica de Sudamérica. Sin embargo, es difícil precisar con exactitud el origen y la fecha exacta de su descubrimiento. La tradición del uso de la ayahuasca ha sido transmitida de generación en generación, y es por esto que al día de hoy es considerada un ritual milenario y ancestral. No existe un registro histórico específico sobre su origen. Se desconoce el territorio original de la Banisteriopsis caapi, pero se encuentra en las selvas tropicales de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela. En este documental abordaremos su situación en nuestro país. Señalaremos los problemas que hay en la actualidad, como la tala indiscriminada de la ayahuasca, llevándola al peligro de la extinción, al cortarse de una manera indiscriminada porque no existe una regulación de parte del Estado. La ayahuasca ha venido para quedarse, y su utilidad en el campo de la salud mental es innegable, pues tiene propiedades altamente curativas que están reemplazando a los tratamientos y medicamentos de la medicina moderna. Sin embargo, el turismo chamánico supone una preocupación, pues hay un negocio entre curanderos y extranjeros que al no ser tradicional crea mayores riesgos para los usuarios, desde casos de abusos sexuales hasta adulteración del brebaje, debido a la existencia de chamanes que usan la ayahuasca solo para satisfacer sus deseos personales, fomentando así el desprestigio, la ignorancia y una mala reputación acerca de este ritual milenario en nuestra sociedad actual. Bienvenidos. Tengo más de 12 años en temas de plantas maestras, ¿no? Y bueno, ya no sé si en realidad la palabra correcta es guía espiritual. Creo que es más un acompañante, ¿no? Un acompañante en procesos de transformación de las personas. Entonces, eso creo que es mucho más cercano, porque una guía espiritual también es como que una palabra que está ya muy usada de cierta forma, ¿no? Y creo que cada persona tiene su propio maestro, maestro interior. Se ha comentado que la demanda de la ayahuasca ha producido una tala indiscriminada de la liana, haciendo que ésta se ponga en peligro de extinción. Usted, como persona que realiza rituales de ayahuasca, ¿cuál es su sentir y su opinión? El tema justamente de la tala indiscriminada por este boom con respecto al tema de la medicina ayahuasca está haciendo que finalmente la ayahuasca está ahorita en peligro de extinción, ¿no? Y que lamentablemente esto conlleva también a tomar conciencia sobre el uso de esta medicina y también sobre la reforestación que tendría que haber con respecto a la ayahuasca. O sea, mucho es
como hay ya todo un comercio, porque lamentablemente se ha tergiversado también el uso de las tomas de medicina, entonces está comercializando, ¿no? Y hay mucha gente del extranjero, mucha gente de Europa, mucha gente anglosajón que viene justamente a tomar medicina, y también hay distintas personas que están yendo al extranjero también a compartir medicina. Entonces todo el mundo quiere venir a tomar medicina, y en ese tomar de la medicina es que no se está cuidando el tema de la reforestación, lo que yo te comentaba, ¿no? Ahora hay probablemente el tronco de la ayahuasca, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Para que realmente tiene que pasar un proceso de por lo menos unos 5 años mínimo para nosotros poder sacar la medicina, o sea, me refiero a la ayahuasca en sí, porque la ayahuasca en realidad es la decocción de 2 plantas, de la ayahuasca y de la chacruna. Y sale la medicina ayahuasca. Pero hay una tala tal de esta planta que justamente está corriendo el riesgo. Entonces, en menos de 5 años ya la están talando, cuando en realidad deberíamos esperar mucho más tiempo para que esta medicina, la planta, tome también, ¿no?, su grosor, y que con eso pues poder hacer ya la preparación de la medicina en sí. Entonces, es creo que el sentir de muchas personas, ¿no?, de tener mucho cuidado con respecto a la tala y el uso indiscriminado que se está dando a la ayahuasca. Es por esto que conversamos con Humberto Briceño, un psicoterapeuta e investigador de la salud intercultural, que viene trabajando desde hace años con las comunidades nativas y pueblos originarios. A lo que le preguntamos si había aumentado el consumo de la ayahuasca en comparación a hace 10 años atrás, y si cree que esto de alguna manera ha perjudicado a los pueblos amazónicos. Ha aumentado tanto que ahorita la liana está en peligro de extinción, ¿no? O sea, hay una tala como que no controlada, ¿no? Y ahora están comenzando a hacer algo que no se hacía antes, que es plantar bosques de ayahuasca. O sea, se está comenzando a cultivar la ayahuasca, ¿no? Porque antes la ayahuasca tú ibas al monte y la cortabas, ¿no? No era por la demanda, han comenzado a cultivar la ayahuasca como cualquier otra planta, como se cultiva el maíz, ¿no? O sea, por la necesidad de estar vendiéndola. Como te digo, o sea, el problema, por ejemplo, un problema grande, estructural, es que como vivimos en una sociedad de mercado, todo se vuelve un producto en la medida en que aparecen consumidores para comprarlo. Entonces, todo se distorsiona desde ahí, ¿no? Entonces, lo que antes era una experiencia en la que tú ibas a una comunidad, te encontrabas como un abuelo, porque normalmente son las personas mayores las que manejan la ayahuasca, y como una especie de iniciación, tomabas la planta y descubrías, no sé, cosas importantes sobre la vida, sobre ti mismo, y se quedaba ahí, donde ni siquiera había de por medio dinero muchas veces, porque para las personas que vivían tradicionalmente en la Amazonía el dinero no tiene sentido, pues, ¿no? ¿Qué vas a comprar si no hay nada que comprar? Entonces, se ha convertido en algo muy distinto, ¿no? Como te digo, lo último son pastillas de microhuasca, se llaman, ¿no? Como para la depresión, y chamanes que no son shipíos, no son amazónicos, pero que han comenzado a producir ayahuasca y te la venden como botellas, te la mandan por Mercado Libre, ¿no? Entonces, el problema no es la ayahuasca, el problema es que hay un mercado que no está regulado y que hace que todo se desvirtúe, ¿no? Todo se pierda. No es como Machu Picchu también, no es como... Ya no se trata de ir a visitar Machu Picchu, se trata de tomarte la foto, se trata del dinero que se saca de Machu Picchu, entonces todo se termina prostituyendo de alguna forma, creo que esa es la palabra. Cuando ves todo el panorama sí te puede asustar un poco más lo que la gente está haciendo con la ayahuasca como un producto, como una manera de ganar algo, que la planta en sí misma, porque la planta es la misma de antes. Bueno, la primera vez que
escuché sobre la ayahuasca fue en el año 2018. Cuando escuché el nombre de ayahuasca me llamó mucho la atención porque era un nombre que me llevaba mucho a algo antiguo, me daba como una corazonada de sentir algo que ya lo conocía de repente en otra vida, porque soy muy pensante o creyente de las vidas pasadas y de alguna manera poco a poco sentí el llamado, como se dice realmente. Conversamos con una persona que trabaja con las comunidades nativas de la selva y nos dijo que debido a la gran demanda de la ayahuasca se están talando los árboles que la producen, llevándola a entrar al peligro de la extinción. ¿Qué opinas de esto? Bueno, realmente se transgiversa un poco el camino del chamanismo, porque a veces te gana un poco el ego y te hace creer que tú eres dueño de lo que tienes, ¿no? O sea, y ya le ponen un precio también, ¿no? Que no, o sea, tiene que ser realmente todo íntegro, ¿no? O sea, de alguna manera los chamanes tienen que cuidar eso, ¿no? No irse muy por el lado material. Que sí, claro que tienen que de alguna manera, su servicio tiene un precio, pero que sea pues adecuado a nosotros, ¿no? Porque realmente pues aquí en el Perú ya hay muchos chamanes que de repente, como dice la pregunta, usan mal a la planta, ¿no? Abusan de ella, ¿no? Y el abuso pues no es dable, ¿no? La tierra hay que cuidarla, ¿no? Y hay que preservarla. Ya, primeramente, buenos días, señorita. Mi nombre es Pepe Franchini Vázquez. Soy shipibo de la comunidad nativa de Santa Rosa de Dinamarca. El peligro de extinción de la ayahuasca revela un problema aún más grande, que es la tala de árboles en la selva y el problema con los madereros. Hay una falta de interés evidente de parte del Estado por preservar nuestras zonas naturales. ¿Cuál es su sentir al respecto como chamán y representante de la comunidad shipiba? Bueno, señorita, mira, muy importante lo que me pregunta acá es ciudad, pero yo soy de la comunidad que te comentó Santa Rosa de Dinamarca. Claro, ese problema tenemos nosotros sobre de los madereros. ¿Y qué reforesta? Nadie. ¿Se va presidente a reforestar? Y también como nosotros como comunidad de shipibo también no reforesta. A veces unas plantas, árboles, como dice, semillero le mata y ya no hay semilla. ¿Dónde va a crecer? Y por eso es muy importante para mí reforestar, para tener, y como nosotros sacamos unas plantas medicinales para curar, y no reforestamos y ahí termina, ya no hay. ¿Y dónde va a ir a buscar? Ahí nomás, en vez de nosotros plantar y tener. Y para mí es muy importante igual. Claro, los madereros, los mejores maderas ya sacaron como los maderas rojas, caoba, cedro, ispingo, tornillo, ya no hay en la selva. Tenemos que reforestar, sembrar para tener caoba, ispingo. Yo tengo igual reforestado, como reforestar ayahuasca igual, las plantas medicinales para que tengan nosotros, así como si tú no reforestas nada, se termina todo. Por eso es muy importante para mí, pero ese sí, dar trabajo también así, porque algunos necesitan trabajo para hacer reforestar. Hasta nuestra comunidad nativa también necesitamos alguien jóvenes para prácticas de ese, como sembreo, cómo hacer. Por eso algunos son ingenieros especializados en ese para hacer, de transportar y hacer más cosechas más adelante, hasta Dios que nos da la vida. A lo largo de los años han aparecido noticias acerca de estafas e imitaciones de la infusión de ayahuasca, debido a que quienes intentan hacer esta preparación carecen de los conocimientos necesarios y de las intenciones de sanación espiritual que originalmente tiene este ritual. Así como quienes realizan este tipo de rituales utilizan su poder para sacar ventaja de las personas que están interesadas en probarlo, en especial de las mujeres, que quienes buscando en la medicina ancestral
ayuda y sanación para su alma, encontraron un desenlace funesto y desagradable. De hecho, ahora todo el mundo da ayahuasca. O sea, a mí me sorprende que en los últimos años, ¿no? Sobre todo en Lima, es como que increíble. De repente todo el mundo da ayahuasca y hay personas que en menos de un año ya, porque creyeron que están tomando seguido, entre comillas, ya despierta y ya se creen chamanes. Y no es así. Un maestro curandero, una maestra curandero, para levantar medicina ayahuasca toma 15 años. 15 años. Entonces estás hablando desde pueblos como las comunidades Chipiba Coniba, ¿no? Justamente ellos vienen de un linaje, vienen de generación en generación, tienen este conocimiento perfecto de la planta. Y actualmente, porque nosotros de alguna manera, ¿no? Hemos aprendido de la medicina, hay mucha gente que en menos de un año ya da medicina. Y lamentablemente se producen, ¿no? Desenlaces no gratos, no gratos. Y en ese sentido, pues las personas tienen que, yo siempre digo, sea que vengas a tomar medicina con nosotros o a tomar medicina con quien de alguna manera quieras tomar, ¿no? Siempre que sea por recomendación. Siempre que una persona te recomiende, sí, fulanito, sutanito, menganito. Eso es lo primero que deben de tener en cuenta, porque no puedes venir por tomar y tomar. O sea, hay personas que efectivamente son mucho más aventadas y, claro, confían, pero también tienes que tener cuidado hacia dónde. ¿Hacia dónde? Porque sí, ha habido también malas prácticas con respecto al tema de las ceremonias en sí, ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado, pero siempre por recomendación, por referencia. Si alguien ha tomado con esta persona, porque no solo es la persona que va a dar la ceremonia y va a compartir, ¿de dónde procede la medicina ayahuasca? Eso también es importante. O sea, no es una sola cosa. ¿Cuál es la contención que te van a dar después de la ceremonia? Todos esos detalles van a hacer de que efectivamente la ceremonia para cualquier persona implique toda una transformación. Creo que es un tema muy sensible porque yo soy mujer y de cierta manera me identifico. Yo he tenido acá mujeres que han venido y lamentablemente han tenido tocamientos indebidos. Entonces a mí me hierve la sangre cuando me cuentan algo así. Y yo quisiera que ellas fueran y denunciaran. Pero lamentablemente cuando intentan hacer una denuncia, llegan a la comisaría como lo que normalmente sucede en este país y los mismos policías, la misma gente que está ahí, pues no les cree. No les creen porque dice, bueno, tú tomaste medicina ayahuasca, es tu responsabilidad. Y no es así. No es así porque finalmente la idea, ¿no? de cualquier persona que viene a una toma de medicina viene a curar, viene a sanar. Y lamentablemente se dan estas prácticas porque efectivamente hay maestros, sobre todo en el campo, ¿no? de lo que son las ceremonias, que abusan, ya sea de forma no solo de tocamientos individuos, sino a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces las mujeres quedan como que enganchadas. En ese sentido, los maestros, entre comillas, abusan, no solo a nivel sexual, sino en distintos planos. Y son muy pocas las mujeres que levantan, no es que sean pocas, en realidad son poco visibilizadas las mujeres curanderas que levantan medicina ayahuasca. Siempre dentro de la sociedad, pues hasta en estos temas también hay cierto machismo, porque se cree que porque ya es hombre, ya es maestro, ya yo tengo que ir porque me han dicho que este maestro es así, o sea, si el maestro realmente no es una persona coherente, no es alguien que sea un buen maestro, ¿no? Te vas a llevar pues todo
un sinsabor y vas a creer que nunca más vas a querer volver a una toma de medicina. Entonces, cuando llegan distintas mujeres y comienzan a manifestarme que han tenido estos tocamientos, o sea, para mí es un poco, de cierta manera, como yo te decía, o sea, me hierva la sangre porque tenemos que lidiar con esta gente que en vez de hacer un bien, hace un daño. El boom de la ayahuasca ha ocasionado que personas improvisadas la estén utilizando para beneficio propio, provocando que en vez de sanar lo que hacen es dañar al prójimo. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Cree que de alguna forma se está perjudicando a la imagen de la ayahuasca? Porque claro, también hace así porque como nosotros como ayahuasqueros, ya todo, alguien llueve, moja todo igual. Los maestros ayahuasqueros son brujos, hace daño a las personas, pero todos no son así, porque pues, como nosotros como ayahuasqueros, nosotros ya chocamos, porque alguien puede pensar, así como ustedes, señoritas jóvenes, puede pensar alguien desconocido con alguien que tú no conoces, no puede ir, igualito, porque con cualquiera también no puede hacer eso, porque alguien que hace, porque alguien también hace daño, ya sabe qué es lo que hace ese, pero no son todos son así, claro, si puede hacer otra cosa tomando ayahuasca también. Un llamado de conciencia hacia el Estado peruano. Preguntamos a nuestros invitados qué medidas se deberían implementar para regular el uso de la ayahuasca y posibles acciones que puedan detener las malas prácticas, pues el problema no es la planta, sino el uso que le da al ser humano. Los maestros chamanes, que sí cumplen su labor encomendada, sanan, al igual que los médicos tradicionales. Entonces, se exigen nuevas políticas que los protejan tanto a ellos como a los consumidores. Por otro lado, la reforestación de bosques de ayahuasca es importante para su preservación. Y al no haber iniciativa estatal para intervenir, el precio por litro de ayahuasca está sufriendo una inflación. Al menos para mí, como profesional de la salud, sería importante que el Estado peruano, el Ministerio de Salud, estuviera interesado en regular el uso de la ayahuasca e incorporar a la ayahuasca como una medicina para tratar temas de salud mental, ¿no? Y no solamente a la ayahuasca, sino también a los curanderos, porque no se trata de la ayahuasca nada más, sino es todo el conocimiento alrededor, las personas que son especialistas en eso, e incluso pagarles un sueldo, pues, ¿no? Darles la dignidad necesaria como para sentir que su conocimiento es valioso, que está al mismo nivel de un médico. Desafortunadamente, el tema de la deforestación no es solo nacional. Distintos territorios en donde crece la liana luchan día a día contra los madereros y las petroleras, pero sobre todo contra la gran indiferencia estatal. A la tala es que tendría que promoverse el tema de la reforestación de la ayahuasca, porque está siendo usada indiscriminadamente. Entonces, es una medida, pero que de alguna manera también hay que capacitar, ¿no?, a las personas y a las comunidades que tomen conciencia con respecto al tema de esta medicina tan sagrada, porque lamentablemente ocurre que cuando ya eres una persona conocida, ¿no?, entonces vas a querer dar todo el tiempo medicina ayahuasca, porque de alguna manera pues es un ingreso, es un sustento para la familia. Pero en el caso de no todas las comunidades tienen esta conciencia del resguardo de la medicina. Y esto no solo parte del Estado, sino también de quienes participan en las ceremonias, de quienes también resguardan la medicina. Y son los pueblos originarios que justamente ellos han velado por esta medicina durante siglos de siglos. Y hay que dar también iniciativas en el cual ellos sientan que el Estado, y ahí sí entra, ¿no?, los protege. Porque en la Amazonía, ¿no?, tienes el tema de los madereros que están justamente ilegales y están deforestando la Amazonía.
y ellos son los guardianes de la tierra. Los pueblos originarios son los guardianes. Entonces, cuando vienen estos tipos de tráficos, ¿no? Entonces ellos se tienen que enfrentar a los madereros, se tienen que enfrentar al narcotráfico, se tienen que enfrentar a distintos puntos en contra, y que efectivamente hacen de que los pueblos originarios finalmente no emigren. Entonces ya la medicina es como que queda expuesta a cualquiera, queda expuesta. Entonces ahí sí el Estado debería, ¿no? Por lo menos comenzar a tomar conciencia del resguardo con respecto a nuestro patrimonio cultural, porque hay que entender que en el 2009 el ayahuasca, desde el 2009 ya es nominada Patrimonio Cultural del Perú, porque justamente se hizo todo un trabajo. La doctora Rosa Giove ya falleció, ella propuso al Congreso, ¿no? Y se logró que el ayahuasca sea patrimonio cultural. Y como patrimonio cultural, el Estado también tendría que resguardar, ¿no? Es patrimonio vivo. Y con respecto a lo que mencionas, ¿no? Que me decías el tema de los incentivos, yo creo que más que un incentivo económico es apoyar a los pueblos originarios, que ellos están siempre resguardando toda esta ancestralidad, porque nosotros vivimos en un país ancestralmente rico. Tienes desde los queros, tienes los chipivos, tienes distintas culturas que actualmente, ¿no?, velan por el uso no solo de la ayahuasca, sino de distintas plantas maestras, y que nos van a permitir al hombre moderno tomar conciencia, le van a permitir curarse, le van a permitir de alguna manera transformar su vida para que podamos seguir evolucionando, y como humanidad seguir evolucionando, porque la humanidad como está en estos momentos no es que estemos bien, sino que la medicina lo que va a hacer es justamente esta toma de conciencia para que el ser humano siga evolucionando hacia una humanidad mucho mejor, ¿no? Y finalmente eso es, creo, lo más importante, la transformación del ser. Estas medicinas buscan que el ser se transforme. ¿Usted cree que tal vez el Estado, es decir, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud, deberían de tomar más importancia en cuidar la liana de ayahuasca y a las demás plantas medicinales de nuestra selva peruana? ¿Cree que se le podría dar una pensión o un sueldo mensual a los maestros ayahuasqueros? ¿O qué otras medidas cree que se deberían tomar? Ese sí, la verdadmente necesitamos, señorita, porque ¿quiénes se van de aquí? ¿Presidente se va en la comunidad nativa de los chipivos, en Ucayali? Nunca. Ni siquiera una vez sí se fue como de un amigo de lo que trabaja acá en Lima, un médico, pero no sé cómo ayudar a las comunidades, sino a ver nada más o sanar lo que tiene de enfermedad siendo médico, de los medicinas que aprende. Para sí nosotros necesitamos, claro, para tener más como ayudar a la gente que cómo cuidar los bosques, porque ese es de lo que cuidan los presidentes, así como nos vivimos, cada uno tenemos sus territorios, las tierras, así como este no donaron acá para mí, igualito es en la selva, son de los presidentes, tiene que ver, pero a veces ya está vendiendo los bosques para el aire. ¿Quién vende? ¿Qué medidas cree que se deba tomar para regular el consumo de ayahuasca? Es decir, para que haya un equilibrio entre el orden de nuestra sociedad, el de las comunidades nativas y el de los ecosistemas. Es muy frustrante porque, por ejemplo, la ayahuasca es una medicina que pertenece a un sistema de salud
originario, ¿no? Nativo. O sea, hay médicos tradicionales que son los curanderos, los anayashitivos de otras etnias también, amazónicas. O sea, yo hablo por los chipios porque he estado trabajando con ellos y eh, la situación de los pueblos originarios en el Perú, o sea, de la población indígena, es, eh, es lamentable, pues, ¿no? O sea, es como, son los que tienen menos oportunidades de desarrollo, son los que se ven más afectados por la contaminación, por ejemplo, porque las empresas extractivistas, las petroleras se meten ahí en territorios ancestrales, em, son los más discriminados, ¿no? En el Perú es como que ser pobre y ser indígena va un poquito de la mano, ¿no? Y eso es una situación histórica, ¿no? Es como que, por ejemplo, estos últimos meses se han movilizado quechuas y aymaras, ¿no? Que también son indígenas, reclamando una situación y hasta ahorita hay 70 muertos, ¿no? Entonces, no hay responsables, ¿no? Y también se siente como que si sus muertes no valieran lo mismo, ¿no? Como que no es en la misma preocupación, ¿no? Y así es la vida, ¿no? De la población indígena. Entonces, la ayahuasca, que es una medicina indígena, de origen indígena, eh, está totalmente desregulada, la gente la toma, hace negocios con ella, porque tampoco hay una... los mismos indígenas no se sienten, no tienen la capacidad de defender lo que para ellos sería el uso correcto, ¿no? Y eso ha hecho de que ahora haya muchas personas que no son nativas que manejan la ayahuasca, ¿no? O sea, ya no se puede retroceder el tiempo, ¿no? Entonces la ayahuasca ahora es un problema de todos los peruanos, porque ya salió de la selva, se podría decir, ¿no? Entonces, eh, que haya un buen uso de la ayahuasca en temas de salud, en temas de turismo o investigación, implicaría, uno, que los indígenas tuvieran verdadero poder y derechos para decidir, no lo tienen, y dos, que el Estado se comprara la chamba, ¿no? Decir, ya, este es un tema público, entonces, ¿qué va a hacer el MINSA? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Cultura? ¿Qué va a hacer Turismo? ¿No? ¿Qué actitud vamos a tomar responsablemente? ¿Con quiénes tenemos que sentarnos a conversar para que esto se enrumbe, ¿no? Porque el turismo ya, como te digo, o sea, hay cosas que no se pueden retroceder. Entonces, las cosas van a seguir. El tema es cómo hacer eh, que la mayor como que presencia que tiene la ayahuasca en la vida pública, en sus usos, en sus transformaciones, esté regulada y beneficie verdaderamente a las personas que también han cuidado el conocimiento de la ayahuasca, ¿no? Que son los indígenas. Entonces, para eso tendría que haber una reforma del Estado, que siento que estamos lejísimos, porque no hay una voluntad de hacerlo, pero por ahí va el camino, ¿no? La responsabilidad recae también sobre el consumidor, pues este es el que a través de su testimonio y experiencia da fe de si algo es bueno o malo, a pesar de que solo se base en su opinión propia y no en un hecho comprobado. Para la mayoría de las personas importa más la validación empírica. Es entonces que se aconseja que si eres consumidor de ayahuasca, debes tomar ciertas medidas para resguardar tu salud e integridad. De esta forma, se podrá construir una comunidad más responsable y consciente acerca de las tomas de ayahuasca. El consejo que yo les daría es muy concreto en realidad. Si eres mujer, tienes que tener un cuidado extra. Si eres mujer y quieres tomar ayahuasca, te recomiendo que vayas con una maestra de ayahuasca, con una mujer. Lo recomiendo porque
hay ahorita un tema de peligros en relación a lo que los maestros hombres puedan permitirse hacer con las usuarias que son mujeres, ¿no? Es un consejo de la experiencia, ¿no? Si quieren, son mujeres que quieren tomar ayahuasca, vayan con una maestra ayahuasquera, ¿no? Una mujer, en lo posible. Y en general a hombres y a mujeres les recomiendo que tomen ayahuasca con una persona que sea reconocida por su comunidad como un maestro o una maestra ayahuasquera. Eso implica que esta persona, en lo posible, pertenezca a esa cultura. Y también, en la medida de lo posible, tomarla, acercarte a la ayahuasca, ¿no? Porque las opciones que hay de ayahuasca fuera de la Amazonía pueden ser buenas y malas, en la Amazonía también, pero es como, mientras más cerca estén de la cultura que ha promovido el uso de esta planta, y con una persona que ustedes sepan, no por un flyer o por un brochure, una página mística, no, porque la gente de ahí, de la comunidad, sabe que esa persona es maestro, mucho mejor, ¿no? Es decir, ser un buen consumidor, pues no, porque al final de cuentas nosotros nos acercamos a la ayahuasca como una oferta más del mercado. Entonces, hacer lo que hace un buen consumidor, pues no, informarse, saber quiénes son las personas que tienen más credibilidad, cuáles son los criterios para la credibilidad. Eso, si quieren, de una experiencia en general, ¿no? Iniciación, porque es como todo en la vida, ¿no? A veces uno quiere tomar ayahuasca para experimentar. No le veo nada de malo en eso, ¿no? Y si te es útil, mejor. Ahora, si es una persona que está pasando por un malestar, por un problema concreto y quiere tomar ayahuasca como medicina para tratarse, creo que, por ejemplo, si se tratan de adicciones, ahí está Takiwasi, ¿no? Que está en Tarapoto, donde se trabaja seriamente el tema de adicciones con ayahuasca. Y también, otra vez, ¿no? Informarse sobre centros de trabajo con plantas, ¿no? En general en la Amazonía que tengan referencias también, ¿no? Para no caer, ¿no? Porque sí, es verdad, o sea, digo, la ayahuasca hace tiempo que ya se volvió un gran negocio, entonces vas a encontrar a personas muy improvisadas dando ayahuasca. ¿Quién no debe tomar ayahuasca? Entonces, en personas que, por ejemplo, tienen problemas cardíacos comprobados, ¿no? Creo que no es recomendable. Creo que puede haber contraindicaciones ahí. A personas que de repente están siguiendo una medicación específica de tipo psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Porque pueden interactuar, ¿no? Ambas medicinas, y eso no necesariamente es bueno. A personas que no tienen, por ejemplo, también la responsabilidad como para desintoxicarse, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que van a la ceremonia de ayahuasca y a pesar de que el curandero les dice que tienen que dietar, o sea, que se tienen que limpiar antes, prepararse, no lo hacen, ¿no? Y se cruzan, pues, ¿no? O sea, es como, imagínate una persona que ha consumido cocaína un día antes de tomar ayahuasca, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces no hay un protocolo de salud que permita a todos los profesionales saber quiénes pueden o no tomar ayahuasca, porque no hay ese trabajo, no se ha hecho. Otra vez, no hay como estos prejuicios o de repente este temor a que la ayahuasca entre, hace que no se haya avanzado en esos temas, ¿no? A la fecha, hay muy pocos estudios realizados acerca de esta planta. Es por esto que es considerada como medicina alternativa para la ciencia. Entonces, hacer la ayahuasca un mercado aún no regulado se necesita de un especial cuidado, ya que si no se tiene el suficiente conocimiento acerca de su uso y un correcto juicio del por qué tomarlo, las consecuencias serán asumidas únicamente por el usuario. Bueno, para mí, yo vengo desde esa edad, claro, a veces alguien no me buscaba como tomar ayahuasca, uno se decide.
Yo no puedo buscar a alguien que quiere dar de tomar yo. No, uno me puede buscar y porque alguien recomendado viene de mí y para yo poder también como cuidar, como es mi responsable. Y claro, ayahuasca no es fuego, tiene que buscar uno que verdaderamente sabe, no de la palabra, sino lo que ha dietado. Dieta es muy importante. Dieta es como nosotros, como decimos Shipibo, como cuántos ayunos hacia Dios para que tenga poder. Igualito también, empoderado de ese ayahuasca que ya sabe, porque el variación es fuerte, te lleva a descubrir el mundo, conexión por la tierra, por la naturaleza de las lunas, estrellas, sol, por donde que tú quieres te lleva. Por eso se pide la ayahuasca como un rezo. Por eso tiene que ser con buen maestro que sabe cómo no te va a dejar, cómo te va a cuidar, cómo debe ser. Y ese es para mí recomendar o entrar con unos buenos maestros que saben manejar ayahuasca. No hacer nomás que recién empieza, no. Ese es dieta también se hace. Por eso tiene empoderado el maestro con ese ya. Así como un estudio, por ser profesor de matemática, lengua, ese es el profesor de ese, igualito, un profesor de, claro, como dice alguien, todos somos maestros, claro, pero tiene que ser con dieta, que sabes, como si alguien dice que para hacer regresar, si está bien mareado con ayahuasca, ¿cómo va a hacer regresar? Si no puede, no va a hacer, uno tiene que saber cómo hacer. ¿Qué le sugerirías a una persona que desea o está interesada en consumir ayahuasca? Realmente bajo bajo el mensaje que yo llevo, siempre yo trato de que la gente se integre a la medicina. O sea, yo no obligo a nadie a que de alguna manera beba esta bebida, este brebaje, pero sí de alguna manera trato de comunicar mi experiencia y trato de enraizar a la gente, a la humanidad, a que entienda esta sabiduría que habita en las plantas y que habita en uno. La sabiduría está en uno, todos sabemos, poco a poco vamos descubriendo nuestra voz interior, ¿no? Detrás de nuestro cuerpo hay un espíritu y detrás de él hay una voz que dentro de tu conciencia te habla, y esa comunicación muchos no la tienen porque están acostumbrados a escuchar afuera, pero no escuchan aquí adentro. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tienen que hacer es escucharse, conocerse, autoevaluarse, autoconocerse, y así poco a poco van a entender más a su familia, y así yo también trato, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera que mi familia también de alguna manera tenga una experiencia, pero es un proceso. Existe una preparación antes y después de tomar ayahuasca. A esto se le conoce como dieta, que no solo comprende de una depuración alimenticia, sino también mental y energética. Las dietas van desde dejar de comer carne, dejar de consumir contenido denominado basura en las redes sociales, televisión, entre otros medios de comunicación, hasta dejar de mantener relaciones sexuales por un tiempo, luego de la toma de ayahuasca, puesto que la limpieza energética que se produce es demasiado fuerte. Las dietas pueden consistir en días, semanas o hasta meses. Eso va a depender de qué tan estricto sea el chamán o la guía espiritual. Tomé valor, tomé información, me autoinformé, me discipliné, me preparé para poder tener la experiencia y no sea tan fuerte, no me choque tanto como no, me preparé de alguna manera para yo poder sostenerme, porque realmente la ayahuasca te hace enfrentarte a ti mismo y a veces tú quieres escapar de ti, pero no puedes. Entonces de alguna manera tienes que soportar, aguantar. Son cosas muy extremas que tienes que vivir para darte cuenta que cuán valioso eres tú, cuánto de verdad de valor tiene un ser humano. Este documental ha sido realizado únicamente con el propósito de visibilizar una realidad de la que nadie habla, donde la ayahuasca, sus maestros y sus usuarios no son protegidos ni tomados en cuenta ni por el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Cultura del Estado peruano, a pesar de su declaración como Patrimonio Cultural del Perú en el 2008.
este ritual ancestral sigue siendo un tema y un mercado poco explorado, lo cual genera tabú y tergiversaciones en la población acerca de ella. Sin embargo, hay cada vez más usuarios de ayahuasca, convirtiéndola en un gran destino turístico para personas de distintas culturas y partes del mundo, quienes se quedan maravillados ante sus grandes propiedades espirituales y sanadoras, pero sobre todo ante la rica y milenaria cultura que la rodea. La liana hace un llamado para salvarla y defenderla, pues existe desde hace mucho antes que nosotros, gracias a los ancestros que la supieron preservar a lo largo de los siglos. Pero el mundo de hoy parece amenazarla con absorber toda su esencia solo para ponerle un precio. El mundo espiritual no está a la venta, dicen algunos chamanes, y otros creen en la leyenda de que si alguien ajeno a la cultura siquiera toca la hoja, puede ocasionar grandes maldades sobre la población. Pues según los nativos, la ayahuasca es solo para curar al enfermo. De otra forma, está prohibido tocarla, pues vendrían espíritus a hacerte daño. Entonces, todo está en nuestras manos. Podemos hacer de la liana un caos o una salvación para nuestra alma. Cada acción cuenta, desde informarte antes de tomarla, hasta hablar de sus problemas, para así generar conciencia acerca de su uso en las personas, dejando atrás la ignorancia, el desconocimiento y los miedos que solo causan más daño. Mi nombre es Diana Ancon Rodríguez, soy artesana, vivo con ella. Vivo acá en Lima, Cantagallo, hago el trabajo de toda esta artesanía, la bisutería y telas en pintado y en bordado. Esos trajes tradicionales de nosotros en Chile, tanto de hombre y mujer. Nos pueden estar acá, somos 15 mamás, un grupo de madres artesanas que se llama Ashur. Es nuestra costumbre esa página. ¿Cómo se llama la página? Ashur, no Ashur. Ya. A-X-E. Ashur.